nos vamos a enfocar en la reforma laboral, porque ayer ya el presidente de la República, en un acto nocturno en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, presentó ya el texto oficial, se conocen los detalles de esta reforma y empiezan a surgir cuestionamientos, particularmente desde el sector empresarial, sobre todo pequeñas, medianas empresas, pero también las grandes están alzando la voz. Sí, señor Juan Pablo, sí vio el libro de la reforma, grandísimo, sí, ¿no? Sí, pues más grande que la reforma de la salud. Es un maxilibro, ¿no? Es casi como tamaño Biblia grande. Sí, ahí es donde uno se pregunta, bueno, la reforma de la salud tenía un tamaño grande, pero esta es casi que el doble, entonces la Y espere que llegue la pensional, eso va a ser del tamaño de una mesa. Que si la pensional iba a ser más grande. No, va a ser como el tamaño de esa pantalla suya. Así, seguramente no va a poder cargarla la ministra Gloria Ramírez, quien es a quien le toca gestionar o por lo menos impulsar estas dos reformas, la laboral y la pensional, ante el Congreso de la República. Juan Pablo, usted muy bien lo recordó, ayer se radicó con vallenato y todo, porque eso hubo fiesta, Camila, en presidencia, por este proyecto de ley, pero aunque había empresarios allí presentes, los pequeños sobre todo, resaltando pues el proyecto de ley, y lo mismo pues los trabajadores, hay unos que ya están alzando su voz y están diciendo, esto nos preocupa por varios puntos, y es que, por ejemplo, lo que ya hemos mencionado aquí también en Sigue la W, la regla general que quiere establecer esta reforma laboral, Juan Pablo, es que haya contratación indefinida para todo el mundo, y pues esto es bastante complicado para los empresarios, pues porque hay unos que su forma de contratar no puede ser con todos esos costos que implica tener un contrato indefinido, pero además se vuelve a la jornada nocturna, que ya no va a empezar a las 9 de la noche como hasta hoy funciona, sino a partir de las 6 de la tarde, y la jornada diurna sería entonces desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir, a las empresas les tocaría pagar adicional a un trabajador que después de las 6 de la tarde todavía esté haciendo alguna actividad. Y hay otro punto también muy grave, Juan Pablo, y es que se va a subir al 100% el recargo dominical para los trabajadores, que recordemos pues actualmente es del 75%. Esto subiría casi el doble, o bueno, el doble exactamente del costo que pagan hoy los empresarios por un trabajador que tengan el domingo. Y pues todo esto preocupa sobre todo a quienes tienen esos pequeños negocios, las panaderías, los restaurantes, incluso el sector de la vigilancia, porque pues las nocturnas, imagínense, son los que van a tener que pagar mucho por esas jornadas adicionales. Hay empresarios que ya están diciendo, incluso Juan Pablo, nosotros no vamos a poder sobrevivir, nuestra empresa se acabaría si esta reforma se aprueba tal como se está presentando ahora en el Congreso. Y otro punto es que un negocio como por ejemplo el de Rappi tampoco podría sobrevivir, porque tendría que contratar a todos los rapitenderos que hoy están allí, darles un trabajo con un contrato a término indefinido y además pagarles extras dominicales. Eso es lo importante, es ya con contrato, porque como ya la figura sobre la cual funciona Rappi hoy día es como de colaboración, ¿no? Rappi es como un intermediario. Sí, exacto. Entonces no se genera ningún tipo de vínculo. Incluso ellos mismos dicen, nosotros estamos bien así porque mantenemos nuestra independencia y podemos incluso hasta ganar más que tener un sueldo fijo con unas horas establecidas, porque además en esta reforma también se mantienen las 8 horas laborales diarias de trabajo. Y pues eso es lo que queremos preguntarle. Tenemos, usted lo decía, un carrusel de empresarios que nos van a contar su opinión sobre la reforma laboral. Quiero saludar inicialmente a don Jairo Ramírez, el gerente de la panadería Cuti, que tiene varias sedes aquí en la ciudad de Bogotá y creo que también en otras ciudades. Señor Jairo, ¿cuál es su opinión de esta reforma laboral? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola y Juan Pablo, y a todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad de expresar esta inquietud. La verdad que es una situación bastante preocupante para muchas de las pequeñas negocios, porque venimos en el sector de la panadería de un aumento desproporcionado de las materias primas, y ahorita nos llega esto con una situación que está cambiante, pues porque hay muchos factores en que no es el mejor momento. También se debe mucho a un cambio que se dio hace ya 20 años pues aproximadamente, donde se quitó una reforma para pensar en que se diera la oportunidad de generar más empleos, pero tampoco creo que se dio, y ya pues hoy en día, después de 20 años, ya hay un cambio que
desafortunadamente no nos coge con las mejores oportunidades. Hablo también de las pequeñas panaderías que ya conseguir trabajo es difícil, conseguir trabajadores, y si se pone unas condiciones, pues a lo mejor son favorables para muchos empleados, pero en detrimento de algunos, de la informalidad que se puede presentar en muchas panaderías también. Entonces yo creo que hay cosas que en determinado momento uno podría decir que fueran reguladas gradualmente y no se diera en unos términos tan duros, porque afectarían mucho y no sabría uno si eso sería en pro o en perjuicio de los empresarios, los mismos trabajadores. Hay una cantidad de factores, lo que estaba diciendo ahorita Paola, como es el hecho de los dominicales y las jornadas nocturnas. Pues ya hoy en día casi la gran mayoría de los negocios se da el caso de que trabajan en horas hasta las 9 de la noche. Es muy fácil que lo hagan. Eso le iba a preguntar, señor Jairo. Que también son bastantes. Sí, precisamente, señor Jairo, eso que usted está diciendo es muy importante, porque quiero que vayamos a la práctica. Hoy usted tiene en sus panaderías seguramente empleados que después de las 6 de la tarde siguen trabajando y la panadería sigue abierta. Cuando se apruebe la reforma, si se aprueba así, a usted le tocaría tener a unos empleados para jornada nocturna y contratar a otros para jornada diurna. ¿Y esto en cuánto aumentaría entonces sus costos? Pues a ver, digamos, regularmente nosotros las panaderías las trabajamos hasta las 9 o 10 de la noche, otras cuando somos muy poblado hasta tal vez las 8, pero de todas maneras eso no es de uno poner gente nomás para la noche, sino que sería extender horarios para los que les toque ese tipo de horario. Y lo mismo los dominicales. Usted sabe que hoy en día, pues por factor de muchas cosas, la gente no está en la casa, sino que van a desayunar o van a diferentes, las panaderías ya se han vuelto unos pequeños centros de acopio de la gente que no quiere desayunar en la casa, no quiere estar, y pues van a las panaderías. Entonces eso es un factor bastante complejo, pero como le digo, también se dio en un cambio, y a lo mejor ese cambio, lo que pasa es que sí nos coge en una época muy difícil económicamente para muchas panaderías. Uno diría, ni tanto que queme al santo, ni que sean lo que quieren los sindicatos, pero tampoco lo que se da con muchos empresarios. Hay veces que hay que ponerle el corazón un poco a esto, y que también que se haga una de parte de los empleados también, porque pues yo digo, un trabajador con $1 millón de pesos con 1.300.000, sí. 1.500.000, es sí. bastante difícil con unos costos como los que se dan, pero también hay que ponerse de que el empresario no se acabe. Claro, pero don Jairo, ¿hasta dónde la salida también podría ser, pues, trasladarle al cliente esos costos extra? Porque esta mañana escuchábamos a Francisco Maltés, que recordemos es el fiscal de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, y él decía, es que si a los trabajadores les pagan extras, pues eso significa que van a tener más plata, y entonces esa más plata pues se va luego a ver revertida en el comercio porque se va a gastar más. Entonces, ¿no será que se puede equilibrar lo uno con lo otro, o usted lo ve difícil? Pues yo diría que eso puede ser una oportunidad que se ve, pero requiere tiempo. Eso no es así, y sobre todo, como le digo, en una situación como la que se nos está dando hoy en día, uno tiene en situaciones de que uno escucha de mucho, no lo digo a título personal, pero hay muchos sectores del mercado donde se les ha rebajado un 25-30% las ventas por las diferentes circunstancias que hay, que todo el mundo las conoce, y que en determinado momento se viene una carga sobre otra. Entonces ahí es donde yo digo pues que las cosas deben de ser un poco socializadas, y que en determinado momento sean conscientes los trabajadores y los sindicatos de las situaciones que se pueden presentar, porque eso da mucho a la informalidad, o a esas cosas que uno se ha escuchado y que se da cuenta de gente que saca a los empleados nacionales por meter otros y sin ninguna, que eso también a mí me parece que puede ser una parte buena en la parte de la ley donde dice que el migrante tenga los mismos derechos, porque eso es una competencia desleal para los que estamos ya como formalizados, el hecho de acudir a esos recursos, de tener gente
gente dándole las oportunidades, pero sin cumplir los requisitos. Yo creo que eso hay que hacer gradual en ese factor. Muchas gracias, don Jairo Ramírez, gerente de la panadería Cuti. Y nos vamos a otro sector, Juan Pablo, porque también es importante hablar con los restaurantes. Los restaurantes pues seguramente también tienen algunas dificultades a la hora de contratar a su personal y pues esta reforma también los va a impactar. José Acuña es el gerente del grupo Península, que reúne varios restaurantes aquí en la ciudad de Bogotá y pues está con nosotros también en Sigue la W para darnos su opinión. Señor José, muy buenas tardes. ¿Cómo recibe usted esta reforma laboral? Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes Paola. Gracias por la invitación. Pues me parece que la reforma es muy inconveniente en muchos de sus artículos. Creo que el gobierno sigue golpeando al empresario en el sector turístico y en el sector de restaurantes y el sector hotelero. Hemos sido muy golpeados desde el inicio. El tema de la inflación pues ha subido el porcentaje de la materia prima de una manera brutal. Luego el hipoconsumo, que pues al final uno termina cobrándoselo también al cliente. Todo esto ha afectado un poco la asistencia de los comensales a los restaurantes. Las ventas se han disminuido entre un 20 y 30%. Entonces creo que es un momento bastante complicado para nosotros, para el empresariado de restaurantes y del sector turístico. Y esta reforma con estas... digamos que con esta parte que va a beneficiar al empleado, que no estamos en contra de que lo beneficie, pero creo que no están pensando en el empresario, porque lo del recargo de las 6 de la tarde, lo de pagar los dominicales al 100%, y este resto de artículos que al final terminan siendo inconvenientes para nosotros los empresarios, y las pequeñas y medianas empresas pues van a terminar seguramente dando un paso al costado, porque es muy difícil mantener una empresa en estas condiciones. Pero mire, señor José Acuña, que también recordando lo que dijo esta mañana el señor Francisco Maltés, presidente de la CUT, pues él aseguraba que en el caso de los restaurantes hay mucho personal, especialmente los meseros, a quienes no se les contrata, sino que solamente se les paga lo que la gente deje de propina. Y pues esto es una situación que en caso de que sea así, usted ya no lo va a corroborar, pues es muy delicada y muy grave, porque sí es un trabajo que requiere el mismo tiempo laboral que cualquier persona que está contratada, que además pues necesita las mismas condiciones, y demuestra que para ese tipo de trabajos hay mucha precarización. Esas personas merecen unas mejores condiciones, ¿no le parece? Bueno, primero yo escuché también un poco la entrevista del señor Maltés. Creo que es totalmente falso lo que él está manifestando. Nosotros en el sector de restaurantes, el 90% de las personas que tenemos son contratadas. El grupo, en este caso el grupo del cual yo soy gerente, tenemos una nómina aproximadamente de 50 personas. Todos están por nómina, todos tienen su sueldo fijo, sus aportes para fiscales. Entonces, pues creo que el señor Maltés tendría que informarse un poquito más y tal vez sentarse con este sector de restaurantes antes de hacer una afirmación de esas, porque no es cierto. Hay algunos escenarios donde los restaurantes tienen que contratar a alguna persona para que haga algunas horas extras, pero son, digamos que es muy mínimo. Nosotros, de la gente que trabaja en los restaurantes, están por contratación casi el 96%. No, José, yo quiero que nos detengamos de todas formas en algún aspecto positivo. No tiene nada bueno para un empleador el hacer esta reforma, porque es que fíjese que entonces sí quedaría un mensaje nefasto, y es el de los empleadores que no quisieran ceder nada, que no quisieran cambiar nada, que quisieran que la realidad se quedara tal como está, cuando pues tenemos que ser francos, la realidad no es que sea ideal. Hay un montón de cosas que sí podrían mejorarse, creería uno, puedo estar muy equivocado, en el sector laboral en términos generales. Por eso le pregunto, ¿usted no ve nada bueno en esta reforma? No, Juan Pablo, no. Digamos que hay puntos que son específicos, como el artículo 2, el 11, lo de las 6 de la tarde, lo que les mencionaba de los dominicales. Hay otra parte que me parece que también puede ser un poco complicada, y es que
pues digamos que nos obliguen un poco a que el empleado esté por contrato indefinido, que igual eso ya lo hacemos. Nosotros en mi empresa contratamos a término indefinido, como les decía, con aportes para fiscales y demás. Pero pues está obligado de pronto a que si alguna persona no está cumpliendo con sus funciones y con lo que está estipulado en el contrato, pues que sea un juez el que nos dicte si podemos o no podemos, digamos que esta persona no siga vinculada a la empresa. Entonces, estos son como los artículos más complicados. Hay una serie de artículos que benefician al empleado y que claramente estamos de acuerdo con esto, pero como les mencionaba al principio, pues bueno, el salario mínimo primero, pues tuvo un incremento importante que para las empresas medianas y pequeñas y para el sector de restaurantes, que vive un poco del día a día, no es muy fácil poder cumplir con esto. Sin embargo, pues cada persona en nuestra empresa recibe su sueldo, recibe su seguridad social, recibe todos los beneficios que la ley nos dicta. Entonces, creo que sí pensamos en el empleado, porque al final pues la máquina de la empresa, la máquina de los restaurantes pues son ellos, pero sí hay varias cosas en la reforma que me parece que tienen que ser revisadas y que tienen que ser replanteadas para beneficio de todos. Creo que si el empresario desaparece, pues al final el empleado es el que se va a ver más afectado y pues la economía del país. Venga, es que yo le agradezco mucho, José Acuña, por estar con nosotros en Sigue la W y darnos esta perspectiva que además hemos querido, Paola, abrir los ojos hacia el mediano, hacia el pequeño empresario, de pronto al microempresario, porque es que una cosa es cuando usted tiene una compañía con 100, con 200, con 500 empleados, en donde las dinámicas son unas muy distintas a las de estas empresas, como las de don José Acuña, que nos dice que casi viven al día a día. Por eso vamos a saludar a Gregorio Fandiño, él es gerente del restaurante La Aquelarre. Don Gregorio, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, Paola, muchas gracias por la invitación, un saludo a don Jairo y a don José Acuña. Gregorio, hablando de esta situación de la reforma laboral, ¿usted cree que de pronto al gobierno, al momento de pensar en esta reforma, le hizo falta pensar en pequeños y medianos empresarios y está mirando con el mismo rasero a todo el sector empresarial como si fuera la misma la realidad para una micro o pequeña empresa que para una gran empresa? Y por eso, pues hoy día tenemos que hacer esta discusión en donde claramente hay unos empresarios que, para quienes no sería tan fácil sostener los cambios o las modificaciones que se plantean en esta ley. Juan Pablo, yo creo que has dado ahí en el clavo, porque las situaciones son totalmente diferentes. Lo que decías es que vivimos al mes, a la semana o al fin de semana, de acuerdo a la actividad que tenga cada restaurante o cada pequeña o mediana empresa. Nuestra dinámica es diferente. Incluso se está viendo siempre de nosotros en el tema contractual cómo nos vemos, pero también hay que ver la situación contractual si le sirve a ciertas personas, porque su actividad principal es ser estudiante o en el día no pueden trabajar y deciden tener una jornada única en la noche. Entonces hay muchas aristas que no se tienen en cuenta en la minucia y en lo básico. Y contestando también un poco la pregunta que le hacías a don Jairo, el incrementar los precios, pues venimos asumiríamos más o menos 15% de aumentos, de incrementos, más el 16% de la salarial, y al golpear al cliente, al impactar los productos, indiscutiblemente nuestro aporte a la inflación sería monumental y haría insostenible estas pequeñas empresas de no más de 50 trabajadores. En nuestro caso, estarían afectando 35 empleos directos, y no hablemos de los indirectos. Estamos hablando en el caso de las horas nocturnas, a nivel global de ciudades 24 horas, pero pues esto no le ayuda mucho al tema, y también estamos afectando el ocio
y el descanso post-trabajo de la gente, porque vamos a afectar el servicio. La gente ya no va ni siquiera por buscando una comida, un café, un trago, sino está buscando un buen servicio. Al tener que reducir personal, golpeamos durísimo el servicio y la experiencia que cada uno soñó tener en sus sitios. ¿Y ustedes hasta qué punto están dispuestos a ceder? Porque entonces ustedes han hablado de algunas preocupaciones, de algunas observaciones. El anterior invitado nos decía que no era el momento para hacer esta reforma, pero entonces ustedes, ¿qué están dispuestos a negociar? A manejar jornadas únicas, sean diurnas o nocturnas, también dándole flexibilidad a quienes empleamos y obviamente beneficiando la operación. Hablar de jornadas únicas sería una gran ayuda para no tener que incrementar por horarios, por si es día o por si es noche, o por si es domingo, si es sábado. Obviamente hay unas consideraciones especiales en esas jornadas, pero venimos de un trimestre supremamente duro, con unas huellas de pandemia financieras y de deudas también gigantes. En pandemia quien no desapareció quedó bastante cicatrizado, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que también hay que escuchar a quien se quiere emplear de manera permanente en jornadas largas, pero también hay gente que tiene espacios en su vida nocturna o en su vida diurna de 6 horas para poder trabajar, y esas ventanas se pueden cerrar. Yo diría que hablar de unas jornadas únicas beneficiaría muchísimo a todos. Don Gregorio, el Aquelarre tiene dos sedes, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, yo quiero que usted nos ayude a hacer un ejercicio. No sé si de pronto usted ya ha hecho lápiz. Me imagino que muchos empresarios están en este momento en ese ejercicio de escoger la reforma y decir, bueno, donde pase esto, tal cosa, donde pase esto, tal otra. ¿Cuánto se le puede incrementar a usted como empresario? Si quiere decírmelo en cifra absoluta, dígame en absoluta, o si no en porcentaje. Pero ¿en cuánto se le puede incrementar a usted el costo de la nómina si sigue la operación tal cual está hoy, con el mismo número de empleados, con los mismos horarios, con las mismas sedes, en caso de que se apruebe la reforma tributaria? Porque ese incremento, la reforma laboral, porque ese incremento, mal que bien, usted luego tendrá que enviarlo a los consumidores o convertirlo en un recorte. ¿Usted ha hecho esa cifra? Sí, claro, 15, hasta el 15-16% se implementaría. 15, 16, listo. Y eso que esta cifra es moderada frente a lo que han dicho, por ejemplo, sectores como el comercio, FENALCO, que habla de 30 y hasta 40% de aumento en los costos. Imagínese, Juan Pablo. Terrible. Don Gregorio, muchas gracias. Vamos a irnos a otro sector, Juan Pablo, el de los hoteles, porque este es otro de los que se vería pues bastante golpeado con la reforma laboral. Está con nosotros Carlos Arturo Gallego, presidente de Hotel Termales de Otoño en el Eje Cafetero. Señor Gallego, ¿usted cómo recibe esa reforma? Y teniendo en cuenta dos puntos importantes. Lo primero es que ya en 2021 se había aprobado, por ejemplo, el tema de la disminución de las 48 horas semanales, y segundo, que ahora también, por ejemplo, se pretende con este proyecto que se iguale la licencia de paternidad como la tienen hoy las mujeres. Sí, Paola, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Vemos con mucha preocupación todo lo que viene sucediendo con el tema de la reforma laboral, y no es llorar por llorar, es porque creo que es más importante generar empleo que acabar empleo, y nosotros estaríamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero es que lo venimos haciendo desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque nos subieron IVA al 19%, nos han cambiado condiciones para poder seguir creciendo con incentivos que teníamos en la hotelería. Hoy por hoy ya no la tenemos. Entonces yo digo, sí, listo, hagamos esfuerzos, pero no lo haga sola la empresa. Yo creo que si uno le pregunta a los trabajadores, ¿ustedes qué prefieren? ¿Subimos horas diurnas a nocturnas o pagamos más por los
o mantenemos empleo o crecemos empleo. Yo creo que la gente no lo dudaría en decir mantengamos o crezcamos en empleo. Yo le oía con atención a un señor que me antecedió y, por ejemplo, a que muchachos que los fines de semana trabajan, que son estudiantes y los tenemos completamente afiliados a todo cuando hacen los trabajos, los turnos extras. Pero si aparte de eso le tenemos que pagar más por incremento en recargos nocturnos y dominicales, se hace muy difícil. Ahora, esa estabilidad reforzada, o sea, es muy complicada, porque ya no es uno quien decide cuándo debe o no mantener un empleo, sino que es ante un juez o que sea cabeza de hogar, entonces no permiten, así no cumpla sus funciones. Es complicado, hay una serie de cosas que nosotros creemos que es difícil. Apoyamos al presidente en todo lo que tenga que hacer para que haya una mayor equidad social, pero que no sea a costa de las empresas únicamente, que ojalá le vaya muy bien a él, que a nosotros también nos irá muy bien, pero no a costa de las empresas. Las empresas estamos apostando. La hotelería, la industria de los restaurantes, todo lo que es la hospitalidad, venimos de un pasado reciente como fue la pandemia. Todavía estamos pagando los intereses que nunca nos condonaron. Nos los difirieron a 2, 3 años, todavía lo estamos pagando. Imagínense, entonces, perdimos una cantidad de dinero durante todo este tiempo. Y ahorita, entonces, nos van a poner más cosas. Eso lo lleva a uno a pensar si seguir luchando y seguir tratando de crecer o invertir en el país, porque es que eso no frena empleo, frena inversión, frena una serie de cosas que seguramente no le conviene para nada al país. Hay que revisar muy bien todo eso. Señor Gallego, mire que hay gremios que también han dicho incluso que tendrían que desaparecer puestos de trabajo e incluso despedir a muchas de las personas que hoy están contratadas. En el caso particular suyo, ¿qué ha pensado frente a eso? Si se aprueba la reforma tal como se está presentando, ¿usted tendría que despedir gente o le alcanzaría, pero pues le quedaría pues muy ahogado con los costos que se incrementarían, o cómo lo manejarían? No, efectivamente, todo eso nos afecta y en esas cifras que daban del 25, 30, 35% puede ser, pero es que no es solamente eso, es que es lo que adicional a eso tuvimos. Nosotros este año nos quedamos grabados con 19% de IVA. Con los precios y la inflación que tenemos hoy por hoy, no nos permite subir la tarifa de los hoteles, porque si subimos la tarifa y le subimos el 19% de IVA, nos salimos del mercado o colaboramos con una mayor inflación. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de no subir las tarifas, mantener las tarifas de años anteriores y asumir ese 19% del IVA, pero cada cosa es en contra de las empresas, en contra de la estabilidad de la empresa, y finalmente la generadora de empleo es la empresa. Y entonces a esa gallinita hay que cuidarla, porque si no acabamos la gallinita de los huevos de oro que son las empresas, se acaba el empleo, y es peor el desempleo que cualquier otra cosa. Usted, don Carlos Arturo, que quien lo escuche usted haciendo esta afirmación, podría decir, entonces lo que están haciendo es que nos están amenazando a nosotros los trabajadores de que si se pasa esta reforma entonces van a acabar con las empresas. Usted, como el hombre de las termales del otoño, una persona que le ha apostado a seguir con el negocio hotelero, que lo hizo además anteponiéndose a la pandemia, ¿cree que esto es una amenaza, que esto es un chantaje, o en realidad es algo que resulta innegable y es que los cálculos no le van a dar al término de un tiempo para sostener el empleo o de pronto para sostener la empresa? Perdón, ¿amenaza a quién o de quién? No entendí esa parte. No, es que lo digo es porque, mire, hemos escuchado aquí a varios empresarios, usted y tantos otros, y muchos están preocupados. Es que por eso hemos querido hacer este segmento, y es que muchos están preocupados porque la sostenibilidad de las empresas o del empleo se puede ver afectado. Pero uno lee los comentarios aquí en el YouTube Live y la gente
Mucha gente está diciendo, es que no quieren ahora pagarle a los empleados lo que se merecen, nos quitaron nuestros derechos. Y entonces, pues usted nos deja una frase que para muchos podría ser angustiante, pero yo quiero que la aterricemos. ¿Es posible o no es posible darle sostenibilidad, vida a las empresas, larga vida a las empresas y al empleo con una reforma como la que se está planteando? Juan Pablo, si nos dan condiciones, sí, todo es viable. Pero es que no, el único que puedes hacer el sacrificio no puede ser la empresa. Te estoy contando que una reforma tributaria en la cual, por ejemplo, nosotros pensábamos hacer un nuevo hotel y teníamos unos beneficios de 20 años en incentivos a la inversión, los redujeron a 10 años. Fuera de eso nos pusieron un IVA del 19%. Fuera de eso están hablando que hay que rebajar la jornada laboral. Hagámoslo. Todo lo que haya que hacer, los esfuerzos que tengamos que hacer, los empresarios estamos dispuestos, pero no que seamos a costa de las empresas únicamente. Yo creo que si todos ponemos, todos ganamos, pero no solo uno el que tenga que poner. Estoy de acuerdo con el tema de equidad social, estoy de acuerdo que nosotros como empresa tenemos que propiciar unas mejores condiciones para nuestros empleados y colaboradores. Todo eso lo vemos con buenos ojos, pero también pedimos, denos condiciones de poder mantener empresa, de poder generar, no mantener empleo, de crecer y generar mayor número de empleos. Es que la preocupación no puede ser si hay reducción o si mantenemos, no, pensemos más allá, pensemos en crecer y en generar más empleo, que este país reduzca esa tasa de desempleo que tenemos, pero es definitivo que nos tienen que dar las condiciones para eso, y eso no es una amenaza, es simplemente la realidad de lo que vivimos las empresas. Las empresas nos tocó, ustedes, recuerdo esa vez que me llamaron en medio de la pandemia, que las dificultades tan enormes que hemos tenido que pasar, es que eso no pasó en la pandemia y se acabó el problema. Los problemas los quedaron para nosotros y lo hemos tratado de ir manejando. Entonces es a eso que yo me refiero, Juan Pablo. Yo lo entiendo. Es que aquí incluso están diciendo que nosotros no somos empleados o por qué razón estamos hablando con ustedes. Pues es que hay que escuchar todas las voces. Mire, escribe Adriana Suárez, es que no es una amenaza, es que no queda salida. Y el gran problema, y le quiero lanzar esa pregunta a usted, don Álvaro, don Carlos Arturo, aunque yo sé que Paola tiene más invitados, y vamos a hablar ya con trabajadores de Rappi, porque además nos están diciendo que no los invitamos, son los que siguen. Gracias por estar pendientes. Don Carlos Arturo, ¿usted cree que una situación como esta puede llevarnos a una situación que podría ser realmente desafortunada en el marco de una democracia, y es causar un conflicto o una tensión indeseada entre empresarios y trabajadores para que unos vean a otros, otros a unos como los canallas de la historia? No, jamás, eso nunca se puede promover ni aceptar. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar lo que le dije ahorita, es esa equidad social, ese sacrificio que hagamos las empresas para que nuestros empleados estén cada vez mejor, que sean partícipes de las empresas. Todo eso es fundamental. Inclusive, Juan Pablo, si uno mira cómo manejaban los abuelos o las otras personas anteriores a nosotros que no vinculaban la gente a la seguridad social, hoy para nosotros es imposible pensar tener un empleado sin estar vinculado a la seguridad social y a todo lo que tienen derecho. Eso anteriormente era lo común. Hoy por hoy nosotros somos conscientes que lo tenemos que hacer y ojalá le podamos pagar mucho más. Pero lo único que le pido yo al gobierno y le pido es que todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, incluido el gobierno, incluidos los trabajadores, incluidos las empresas. Es entre todos que sacamos adelante este país, no es uno solo. Y lo que nosotros tenemos, si nosotros crecemos, es gracias a todos nuestros colaboradores. ¿Quién dijo que las empresas por sí solas viven? Si no hay empleados, si no hay colaboradores, no salen adelante. Y asimismo, seguramente hay que mejorar sus condiciones, pero que no sea solo de parte de la empresa. Claro, pues muchas gracias, señor Carlos Arturo Gallego, desde los termales del Otoño, y pues usted coincide con otros colegas suyos que dicen todos
tenemos que poner. Esto no solamente debe recargarse en las empresas y además porque si la reforma sigue así como está, según muchos empresarios, los grandes también lo dicen, pues se podría aumentar la informalidad cuando debería generar una reforma como estas el efecto contrario, aunque también hay muchos que les gusta la informalidad porque ganan incluso más. Pero bueno, terminemos con el sector de la vigilancia privada, Juan Pablo, para ya pasar a hablar con los trabajadores de Rappi, porque pues las empresas de seguridad en Colombia también pues tienen una carga grande en la jornada nocturna. Ellos pues contratan a muchos vigilantes para que por la noche estén atentos de la seguridad y pues esto seguramente les implicará también un alto costo. Está con nosotros Henry Sarter, agremiado de las empresas de seguridad colombianas ECOS, que es uno de los gremios de estas empresas. Señor Henry, ¿usted cómo ve la reforma laboral y cómo le puede impactar específicamente a su sector? Hola, Juan Pablo, buenas tardes a todos los compañeros que han estado hoy acá en este debate. Nuestro sector, como tú lo dices, es un sector que opera 24 horas, 7 de la semana. O sea, nosotros no dormimos, nuestros guardas de seguridad, nuestros vigilantes de seguridad son los que siempre están cuidándonos a todos mientras la ciudad duerme. Como tú lo dices, tenemos una gran carga laboral nocturna y fines de semana. Lo decía ahorita el anterior participante, representante de los restaurantes, que para ellos era algo así como un 16% de sobrecosto la reforma laboral en los costos directos de nómina y prestaciones sociales y recargos. Para la vigilancia privada hemos calculado un estimado del 30% de sobrecostos sobre los costos actuales con la reforma laboral ahora. Y adicional a eso que usted nos está contando, pues también está el tema de lo que va a venir en la reforma o lo que viene en la reforma laboral de, por ejemplo, subir al 100% los recargos dominicales. ¿Eso cómo le impactaría a su sector y eso cómo lo ven? Porque pues muchas veces uno dice, bueno, hay vigilantes que de verdad uno los ve de día, de noche trabajando y pues sí merecen una remuneración un poco más alta. Mira, nosotros en el gremio de la seguridad privada de las empresas asociadas generamos empleo de calidad. Este punto, como tú lo dices, el dominical al 100%, te lo manifiesto en cifras. La utilidad promedio de una compañía de seguridad en Colombia es entre el 4 y el 5%. Y muchos empezando en el 3 al 5%. Y eso no son datos de nosotros como agremiación, son datos del mismo gobierno, que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha hecho los estudios económicos y eso es lo que está determinado en los estudios económicos que el mismo gobierno ha hecho en la actividad nuestra, que la utilidad promedio de una compañía de seguridad está entre el 3 y el 5%. Y vamos a tener un incremento en los costos laborales del 30%, pues los números son claros. Estaríamos hablando que tenemos una pérdida acumulada del 25% sobre los nuevos costos laborales. ¿Eso qué significaría, Paola? Que tendríamos que o ajustar las tarifas, se volvería mucho más costoso el servicio para los conjuntos residenciales, los centros comerciales, los colegios, el mismo Estado, uno de los mayores contratantes de seguridad privada en Colombia es el mismo Estado, o como tú lo decías ahora y lo han dicho varios de los compañeros, entraremos en la informalidad. Se viene combatiendo desde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la informalidad en la vigilancia. Se da mucho, desconocen derechos laborales, actúan sin permiso del Estado para proveer el servicio de vigilancia privada, sobre todo en el sector residencial. Y esto va a tener estas implicaciones, o las empresas, que no sería un negocio asumir estos mayores costos, o subir las tarifas del servicio de vigilancia privada para compensar los nuevos costos laborales, se generaría una informalidad, detrimento de la calidad del empleo. Hoy día todos los vigilantes tienen cobertura total de sus salarios, prestaciones sociales y seguridad social, pero un sobrecosto del 30% a un sector económico donde la utilidad promedio es entre el 3 y el 5% nos generaría detrimento del empleo o informalidad. Mucha informalidad en la vigilancia privada que ya se viene presentando. Nuestra superintendencia que nos vigila la viene combatiendo, pero esto sería un detonante mucho más grande de la informalidad en la seguridad privada. Pero es que usted dio lo que, pues a los ojos del común, pareciera la solución.
No la informalidad, por supuesto. Lo ideal sería que se acabara la informalidad en este país que está disparadísima y la reforma laboral no ofrece ninguna salida a la informalidad, que eso sí es una deuda bastante larga para los colombianos. Pero en el caso de los formales, cobrar más, trasladarle eso a los usuarios. Si hay un conjunto residencial que paga una cifra determinada por su servicio de vigilancia, pues ustedes cobrar más no es la salida para poderle garantizar un mejor ingreso a los vigilantes. Juan Pablo, mira, te doy cifras nuevamente. La seguridad privada legal con licencia y vigilancia del Estado, somos unas 500.000 personas en Colombia. Y te pongo un ejemplo reciente. Tuvimos en el 2021 al 2022 un incremento del salario mínimo del 10%. Ahora en el 22 al 23 tuvimos un 16%. Esto da un acumulado de un incremento de 26% en la tarifa de vigilancia de seguridad privada. Ya nuestros clientes, el sector que contrata, ha venido muy golpeado con ese 26%. Se han migrado muchos servicios de seguridad privada a la informalidad. Ya aparecen empresas sin licencia que no pagan los turnos, no pagan los recargos, y sobre todo el sector residencial y otros sectores, por tratar de controlar sus gastos, han entrado en esta práctica de contratar informalidad. Ya lo estamos viviendo, llevamos 2 años acumulados que ha significado el 26% el incremento de la tarifa. Y si ese 26% de tenemos acumulado, le incluimos un 30 más, que es lo que hemos calculado, que se cambiaría la estructura tarifaria de la vigilancia privada, también tendríamos afectaciones en los mismos clientes. Tendrán que clientes que viven tranquilos con una empresa de seguridad legalmente constituida, responsable socialmente y con los permisos del Estado, verse abocados a contratar empresas informales de vigilancia privada, de los barrios, en los edificios. Y eso llevaría a otras variables, menos impuestos para el Estado, detrimento de proveedores, porque nosotros somos compradores masivos de calzado, vestuario, dotaciones. Tiene varias implicaciones, Juan Carlos. Yo te entiendo el punto que lo más fácil es, pues traslademos el nuevo costo al usuario, pero ya lo hemos vivido, llevamos 2 años seguidos que han acumulado 26% de incremento en tarifas y se ha resentido el mercado, Juan Pablo. Paola, algo que sería urgente es luchar contra la informalidad. Sí. Es que eso también debería hacerlo ahora el Ministerio de Trabajo. Listo, entonces queremos obligar a que todo el mundo esté formalizado, de tal forma que no exista la manera de escapar a la informalidad y contratar por un lado y saltarse todo lo que le corresponde al trabajador, que es pues lo que nos dice don Henry, que se convirtió en la salida para muchos que no quieren pagar la tarifa que garantiza un ingreso correcto con todo lo de la ley al trabajador. No, y otra cosa, Juan Pablo, es el tema de la tercerización, porque mire que muchas personas que están comentando hasta ahora en nuestros chats de YouTube dicen que a los vigilantes muchas empresas los contratan a través de bolsas de empleo, que además los ponen a trabajar 12 horas pero solo les pagan 8, que no tienen esos contratos que son los que busca ahora el gobierno con esta reforma, que son indefinidos. Yo rápidamente le pregunto a don Henry, ¿ustedes en su empresa específicamente contrata directamente a los vigilantes y con contrato a término indefinido o los contrata a través de una bolsa de empleo? Paola, a nombre del gremio, ni siquiera la empresa que yo represento y no nuestro gremio, la seguridad privada, empresas colombianas de seguridad, ECOS, contratamos directamente a nuestra gente. Nosotros además por normatividad del Estado no podemos subcontratar. Las empresas legales en Colombia, vigiladas por la superintendencia, ni lo tenemos como práctica, ni lo tenemos permitido subcontratar o contratar a través de bolsas de empleo. Los empleados, guardas de seguridad, vigilantes, supervisores, recepcionistas, toda la tipología de cargos que tiene la seguridad privada en Colombia son contratados directamente por las compañías de seguridad que estamos agremiadas en los gremios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. La otra pregunta que me haces del modelo de contrato. Te pongo un ejemplo, el del contrato indefinido. Por ley de contratación estatal, y te lo decía al principio, el mayor contratante es el Estado. El Estado, por ley de contratación estatal, a través de Colombia Compra Eficiente, del SECOP, solo puede contratar o por 12 meses, por 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. ¿Qué hace una compañía de seguridad? Si se gana un contrato con una entidad del Estado por 12 meses, tiene que contratar 300 vigilantes de seguridad, pero por la política y la ley de contratación estatal, lo más probable es que el próximo contrato no se lo vuelva a ganar la misma compañía. Si tuviéramos contratos indefinidos, ¿qué hace una empresa de seguridad con 300 vigilantes sin poder dónde ponerlos en servicio de un cliente? Porque la entidad del Estado
por la ley de contratación, que es Señor muy Henry. transparente. Dime, Paola. Sí, es que permítame porque ya se nos está acabando el tiempo y necesito saludar también a Álvaro Velasco. Él es un trabajador de Rappi, quien pues está en este momento también representando a varios de sus compañeros que se van a manifestar a partir de las 2 de la tarde aquí en Bogotá y también en la ciudad de Cali, pidiendo que se cambie el punto de la reforma que tiene que ver con la regulación de las plataformas tecnológicas y que pues obviamente hace que a ellos los tengan que formalizar. ¿Por qué no les gusta a ustedes, señor Álvaro, este tema de que lo regularicen su trabajo, o lo regulen mejor? Señor Álvaro. Actívenos el micrófono, don Álvaro, por favor, para que lo podamos escuchar, porque lo tiene apagado. Eso, adelante. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Bueno, nosotros el día de hoy estamos saliendo a una manifestación por la reforma laboral, porque esta reforma laboral obliga a los empleados, perdón, a los domiciliarios de plataformas a tener una contratación laboral en donde vamos a tener vamos a tener que rendirle cuentas a una aplicación cuando nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con nuestra independencia totalmente. ¿Esto en qué va a afectar el sector de los domiciliarios? Esto va a afectar en que son 150.000 personas que trabajan en este momento con las aplicaciones. Son 150.000 personas que trabajan en este momento en Rappi. Ahora yo les hago una pregunta. A los empresarios como tal, ¿es sostenible que una empresa como Rappi dé la contratación a 150.000 personas? Yo creo que eso, una de dos, o manda a la quiebra a la empresa y tiene que irse del país, o dos, simplemente la cantidad de desempleo que va a hacer es impresionante, porque en este momentico son 150.000, pero a la hora de una contratación tienen que despedir por lo menos a 145.000 personas, porque solamente van a quedar 5.000 personas trabajando en las aplicaciones. 5.000 personas que no puedan dar abasto con toda la demanda que va a tener esa aplicación, y los restaurantes también van a tener pérdidas porque no va a alcanzar para poder atender toda la demanda en este momento que tiene la aplicación con 5.000 personas en todo el país. Si con 150.000 a veces se ven abastos, ahora imagínense con 5.000 personas. Estoy leyendo aquí comentarios en nuestro YouTube Live y hay quienes dicen que es que ustedes los amenazaron de Rappi si no salen a protestar en contra de esta propuesta. ¿Ustedes ya pudieron hablar con la administración de Rappi, con alguien que les diga, señores afiliados de Rappi, o salen y protestan y piden que esto no vaya, o cerramos la aplicación? No, eso es mentira. Aquí nadie se ha amenazado con absolutamente nada. La gente está saliendo a las calles porque sabe que se va a afectar, sabe que va a quedar sin empleo, sabe que va a quedar sin el sustento de su hogar. Ese es el problema, Juan Pablo, que tampoco le está gustando a los trabajadores, por ejemplo, por lo menos de estas plataformas, porque como bien lo decía el señor Álvaro, pues prácticamente el modelo de este negocio como tal, pues ya no funcionaría, no sería rentable. Pero usted no cree, don Álvaro, que si Rappi les diera a ustedes un contrato, si Rappi les diera a ustedes seguridad social, si Rappi les diera a ustedes pues lo que normalmente un trabajador tiene hoy por ley, ¿no podrían mejorar sus condiciones de vida? Con un salario fijo, con un horario fijo, con una circunstancia laboral que no dependa de cuántos domicilios hace o de si puede o no sacar la moto o la bicicleta. Actívenos el micrófono, don Álvaro, por favor. Don Álvaro, ¿me escucha? ¿Me escucha, señor Álvaro? Qué pena, ahora sí. Nuestra lucha contra Rappi no ha sido una contratación laboral. Nosotros no queremos ningún tipo de relación laboral con estas empresas. Nuestra lucha siempre ha sido por 4 pasos fundamentales. Primero, el aumento de tarifas. Segundo, que quiten autoaceptación. Tercero, que quiten los horarios que ya tenemos implantados con esta aplicación. Lo de la seguridad social, yo creo que ellos, incrementando las tarifas y mejorando los pagos de los domiciliarios, se puede generar por parte de nosotros. Porque si la aplicación paga como pagaba en años anteriores, nosotros podemos pagar esa seguridad social sin ningún problema, porque yo lo hago. Yo pago mi seguridad social.
lo hacen, y el riesgo también que tiene un trabajador de estos, Juan Pablo, con un accidente, cualquier cosa, y no tiene médico, no tiene salud. Pero bueno, ahí queda entonces planteado el debate. Incluso, Juan Pablo, sabemos que desde Rappi se está preparando también un pronunciamiento para pues dar a conocer sus opiniones frente a esta reforma laboral que los afectaría pues también mucho. Gracias, señor Álvaro Velasco, trabajador de Rappi. Vamos a seguir con esta historia porque hoy efectivamente presentamos únicamente la cara de los empresarios. Bueno, y en este caso un trabajador de Rappi que defiende a la plataforma. Pero la reforma laboral apenas llegó al Congreso y habrá mucho espacio para escuchar también a los trabajadores, a muchos que sueñan. Mire, por ejemplo, yo veo a nuestras trabajadoras de servicios generales. A ellas la vida les podría cambiar, seguramente les podría mejorar con un mejor recargo nocturno, con un mejor manejo de horarios. En fin, no hay duda que hay que mejorar las condiciones del trabajo, pero también hay que ver eso cómo funciona como una balanza para que las empresas tampoco se vean seriamente afectadas.